cuáles son los residuos peligrosos y cuáles son los que potencialmente se generan en la atención a la salud. Es muy importante mencionar que el decreto 4741 del 2005 o antes de este decreto, pues no se llevaba claramente una identificación de cuáles eran las empresas o las actividades económicas que generaban este tipo de residuos. A partir de la generación de este decreto, en su artículo 27 y 28, se vio la necesidad de crear este compromiso de las empresas y así pues poder llevar de pronto un control para todo este tipo de residuos peligrosos, ¿cierto? Ya cuando entra en vigencia la resolución 1362 del 2007, ya se nos da las directrices o nos obliga a que todos los generadores de residuos peligrosos nos registremos en la plataforma del IDEAM, que es la única entidad que tiene la potestad de generar este registro. Entonces, de pronto que es importante acá mencionar, la mayoría de personas siempre asocian el 4741, sin embargo, este quedó derogado por el decreto 1076 del 2015, específicamente en su título 6. Listo, listo, chicos. Ya después de identificar la legislación que me aplica, la plataforma donde tengo que inscribirme como generador, es importante conocer la categoría en la cual me ubico como generador de residuos. En el webinar del día de hoy nos acompañan diferentes entidades, pues si bien es claro, deberían conocer la cantidad y los tipos de residuos que nos mencionaba Kate que generamos, valga la redundancia, dentro de los servicios que prestamos en nuestra entidad. Además de esta clasificación, la suma de los residuos peligrosos debería indicarme la categoría a la cual pertenezco como generador. Entonces podemos ver grandes, medianos y pequeños generadores con la suma de la generación mensual. Entonces, por cantidades iguales o mayores a 1000 kilogramos mes, yo soy un gran generador. Por cantidades iguales o mayores a 100 kilogramos y menores a 1000, soy un mediano generador. Y soy un pequeño generador cuando genero una cantidad igual o mayor a 10 kilogramos. Okay, exacto, ahí identificamos cuáles son los generadores. De pronto ya acá entendemos que el IDEAM propone esta metodología para la identificación de los residuos en estos dos anexos. Anexo 1 y anexo específicamente ahorita, hablando del título 6 del decreto 1076 del 2015. El anexo 1 me va a hablar de las corrientes Y, donde vamos a identificar estas corrientes son las que son derivadas de la actividad principal de la empresa o de la actividad económica, donde lo encontramos en las cámaras de comercio, los códigos SIU que registramos, ¿cierto? Entonces, todos los que tengan la corriente Y van a ser residuos generados desde esta actividad. Diferente cuando yo tengo un residuo peligroso que no se deriva directamente de la actividad económica que yo estoy ejerciendo, pero por cuestiones operativas se generan, entonces lo voy a declarar como una corriente A. Y entonces vamos a encontrar una serie bastante amplia de las corrientes. Un ejemplo, de pronto, para el caso de la atención a la salud, sería digamos, las actividades o el código SIU que corresponde a actividades de hospitales y clínicas con internación. El ejemplo más factible en este caso, pues son las actividades de atención a la salud que tengan todos los hospitales en la prestación en la atención a la salud. Los residuos potenciales de estos son los residuos biosanitarios, como poner un ejemplo, no es el único que se genera, pero como para poner un ejemplo. Entonces yo biosanitario, si tengo este código, lo voy a declarar como una corriente Y, que son desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas. Diferente si mi actividad principal no tiene el objetivo de atención a la salud, sin embargo yo los genero, como en el caso de algunas barberías, por ejemplo, o centros de tatuaje o pigmentación, pues lo voy a generar como una corriente A4020. Son conceptos muy similares, sin embargo, pues se amplía un poco en el caso de la A4020. Desechos clínicos afines, es decir, desechos resultantes de prácticas médicas, enfermerías,
dentales, perdón, veterinarias o actividades similares y desechos generados en hospitales u otras instalaciones durante la actividad de investigación o el tratamiento de pacientes o de proyectos de investigación en el caso de la atención a la salud. Muchas gracias, Andrés. Bueno, vamos a habilitar nuestro primer espacio de preguntas. Veo por ahí que están muy activos en el chat, entonces vamos a habilitar unas preguntitas. Bueno, Mauricio Prieto nos dice, en un centro de odontología, una amalgama, ¿cómo podría considerarse? ¿Qué categoría? ¿Qué tipo de residuo? ¿Cómo están? Lo primero que debemos hacer como generadores es identificar el tipo de residuo. Como para ser un poquito más claros y debido pues a una historia que tiene sobre todo en el Distrito Capital, encerramos los tipos de residuos en hospitalarios y en biológicos y químicos, qué pena. Entonces los biológicos son los que tienen algún tipo de contaminación con un fluido y los químicos son los residuos que son peligrosos que he utilizado en la actividad hospitalaria, pero no tienen este tipo de contaminación. Por ejemplo, la cártula de anestesia. Lo primero que debo identificar dentro de mi residuo es el componente de peligrosidad. Para este caso, de manera específica, pues sería un metal pesado. ¿Qué metal pesado? El mercurio. Entonces solemos hacer nuestra declaración con la corriente que nos remita directamente a los metales pesados, en este caso el mercurio. No sé si con esto te quedó clara la pregunta, la respuesta a la pregunta. Perfecto, gracias, Franci. Esperamos que todas sus dudas vayan quedando resueltas. Por acá tenemos otra pregunta de Juliana Vera. Buenas tardes, Juliana. ¿Los fármacos se deben disponer con gestor externo de residuos químicos? Julián, no existe un gestor externo de residuos químicos o un gestor externo de residuos biológicos. Esto es por lo que les venía contando de la historia que lleva Bogotá. Un gestor es integral, es decir, yo debo validar que cumpla con la legislación pertinente para movilizar y tratar los residuos. Entonces, tanto para el tratamiento como para el transporte existe normatividad específica. Por ejemplo, te voy a dar una diferencia. Para tratar residuos biológicos, que dentro de los biológicos encontraríamos anatomopatológicos, cortopunzantes, biosanitarios y de animales, todo lo que es anatomopatológico y de animal debería tener un sistema de refrigeración. Entonces, lo que yo debo hacer como generador es validar que mi movilizador, mi transportador y mi gestor cumpla con estas condiciones. Otro ejemplo sería que para el caso de los residuos anatomopatológicos yo debo tratarlos sí o sí, no tengo muchas opciones, por incineración. Ese es el tratamiento adecuado. Sin embargo, para los residuos de otro tipo, de tipo peligroso, pero puede ser biosanitario, puedo utilizar termodestrucción como esterilización, además de incineración. Entonces, mi gestor tiene que cumplir con las obligaciones tanto en transporte como en disposición, pero no existe un gestor para químicos, un gestor para biológicos. Somos gestores integrales. Perfecto, muchas gracias, Franci. Por acá tenemos también una pregunta muy interesante de Luisa Correa por parte de Ecofuturista SAS. Saludo a toda la gente de Ecofuturista. Ella dice, es decir, en el caso de los residuos de animales, ¿no entrarían en el término de residuos hospitalarios? Hola, buenas tardes. De pronto cuando hablas de residuos de animales, asumo que te refieres a de pronto no de animales, sino animales resultantes o de pronto de actividades como la experimentación o el uso de estos elementos en animales. La normatividad también aplica, dado que son residuos contaminados con material orgánico, entonces deberían o le aplica esta normativa encontrar en las obligaciones, en el alcance de la 0351 del 2007, puedes encontrar el alcance y sí, abarca el tema de las clínicas veterinarias y toda la atención a la salud en animales. Muchas gracias, Andrés. Vamos a continuar con un par de preguntas y al final habilitamos otro espacio como se dijo al inicio de nuestro webinar. Dice, para las peluquerías,
a qué centros o a partir de cuántos kilogramos tienen que registrarse como residuos peligrosos. Y si generan más de 10 kilogramos, tienen que registrarse en el IDEAM. Ya con gusto le doy la respuesta. A ver, digamos que ya habíamos hablado anteriormente de la categoría de generadores y la menor sería como la de 10 kilogramos, ¿cierto? ¿Qué sucede? Como generan residuos peligrosos, deben gestionarlos como tal. O sea, deben siempre gestionar o buscar un gestor externo que realice la disposición final de estos residuos. No se deben reportar o no están obligados a reportarse ante el IDEAM. Sin embargo, por acto administrativo, el IDEAM puede solicitar que mediante algunas condiciones previas se han reportado esos residuos, inclusive inferior a 10 kilogramos, si esa es la pregunta que le hago entender. ¿Qué es lo que quiere decir esto con el IDEAM? Básicamente, si su merced ha tenido algún problema con residuos peligrosos, pero no genera 10 kilogramos, probablemente le toque gestionar el registro de generadores de residuos peligrosos. Apoyando un poco al ingeniero Andrés, es importante que tengamos claro que pese a que el IDEAM no me diga en ese momento repórtelos, sí tengo que tratarlos. Es mi obligación como generador de residuos, como habitante de un país y como persona que cuida el medio ambiente y la salud, tratar los residuos que son peligrosos y pues están clasificados como peligrosos, tenga o no la obligatoriedad del reporte. Perfecto, muchas gracias, Francia, Andrés, Caterín. Aprovecho este espacio también, ya que tenemos muchos clientes en nuestro webinar, muchos clientes inscritos a nuestro grupo Ática, que mañana también se va a presentar un webinar, mañana también va a haber un webinar a las 9 de la mañana, ¿sí? Con respecto al tema de la capacitación y divulgación acerca de la desegregación de corrientes. Más adelante estaremos abordando este tema acá, pues, en todo el tema de biosanitarios, hospitalarios y demás, pero nos gustaría que hicieran parte y partícipes del día de mañana en ese otro webinar, aprovechando pues aquí el espacio. Bueno, teniendo en cuenta toda la información que nos dieron nuestros compañeros previamente, hay que tener en cuenta que todo tipo de generador, independientemente de la cantidad de residuos que estos generen dentro de sus actividades hospitalarias, deben planificar y diseñar un plan de gestión integral de residuos hospitalarios, y este abarca dos instancias, uno desde la gestión interna y el otro desde la gestión externa. Desde la gestión interna, la responsabilidad es directamente del generador, y este abarca desde la identificación de los residuos generados en las actividades realizadas y la planificación de su gestión interna, teniendo en cuenta procesos como la separación en la fuente para minimizar y controlar la cantidad de residuos que se generan, el movimiento interno para evitar los riesgos presentes tanto con el personal encargado de este tipo de manejo, sino también con la población presente. Estamos hablando de los usuarios directamente. El almacenamiento, que debe contar con unas características específicas que vamos a tener en cuenta más adelante. Y adicional a eso, debe haber un proceso de formación y capacitación continua de los individuos relacionados con la gestión interna de los residuos hospitalarios. Cabe resaltar, como le mencionaban previamente mis compañeros, que esto nos permite conocer y evaluar los residuos que generamos y los riesgos que estos presentan, y el manejo adecuado que se le debe dar a partir de la planificación previa antes de la ejecución del mismo. O sea, es necesario hacer una planificación previa y tener en cuenta qué tipo de residuos generamos para poderles dar un manejo adecuado y minimizar los impactos, no solo sobre el ambiente, sino sobre los riesgos que estos presentan. Por parte del otro ámbito, que es la gestión externa, tenemos al gestor o al tercero, que se encarga normalmente tanto de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos. Esto tiene en cuenta las obligaciones específicas del transportador, la planificación que se debe llevar a cabo al momento de entregar los residuos a las personas. Deben tener un correcto etiquetado, una correcta identificación de los mismos, una correcta clasificación
que también va a ser muy importante. También tener en cuenta el tratamiento que se le va a dar a estos residuos dependiendo de su clasificación, porque se les da diferentes tratamientos dependiendo obviamente de su clasificación y previamente la identificación del tipo de residuos que se maneja y finalmente la disposición final de los mismos. Recordemos que la responsabilidad no es solo entregar los residuos, sino también va más allá hasta su disposición final, desde la generación hasta la disposición final de los mismos. Listo, muchas gracias, Catherine, por hablar de las diferencias o las fases de la gestión interna y externa de los residuos. Vamos a hablar del envasado. Es muy importante que como generadores conozcamos nuestra responsabilidad y pues quién más conoce nuestros residuos que quienes los generamos, ¿cierto? Pero es importante dentro de ese conocimiento poderlo transmitirlo para prevenir y pues para conocimiento tanto al transportador como al gestor final, y para ello tengo que realizar un envasado adecuado. Entonces tenemos las definiciones, las queríamos traer a ustedes porque nos parece muy importante que conozcamos cómo se rotula, cómo se etiqueta, las diferencias entre envasado y embalaje. Para este caso iniciaremos con el envasado, que es básicamente la manera de contener, proteger la manipulación de un residuo peligroso. Aquí en la parte izquierda, mi izquierda de la pantalla, tienen un envase plástico, un bidón, vienen diferentes tipos de capacidad y colores de acuerdo al tipo de residuo que estamos manejando. Es importante que su cierre sea completamente hermético, que yo pueda asegurar que el residuo no salga, y para casos diferentes no es común en los bidones de gran tamaño, pero sí en los pequeños encontramos un embalaje. Entonces una caja o envoltorio adicional que utilizamos para una segunda protección, para un segundo manejo o manipulación de un residuo peligroso. Adicional, todos mis residuos en el envasado y en el embalaje deberían contar con un rótulo y etiqueta. Ya más adelante les explicamos las características puntuales que deben tener cada uno de ellos. Tenemos también tipos de recipientes. Por ejemplo, es muy común en los hospitales que encontramos este recipiente de pedal y deben cumplir unas características puntuales también al tipo de residuo. Deben ser livianos, tener la capacidad adecuada, resistentes e impermeables, si son reutilizables para su fácil lavado. La bolsa tiene que tener el mismo color del contenedor. Generalmente pues los residuos peligrosos, en este caso los de pedal, bolsa roja, recipiente rojo, guardián rojo. Una boca ancha, pues es básicamente para facilitar la manipulación tanto del ingreso como de la salida del residuo. Tienen que ser herméticos y estar debidamente rotulados. Estamos también con bolsas, muy importante que la bolsa no debería estar llena 100%. Debo mantener pues solo lo debo llenar hasta las 3/4 partes de mi bolsa. En este caso pues una bolsa de residuos no más de 8 kilogramos. El color de acuerdo al tipo de residuo y una resistencia adecuada pues para su manejo. No todos los residuos van en bolsa, ya más adelante vamos a tratarlos, pero es muy importante que de acuerdo al tipo de residuo yo elija mi envase y pues evite cualquier tipo de accidente en su manipulación. Siempre debo evitar que con mi envase el contacto entre el residuo peligroso y una persona esté casi que inhabilitado. Vale, muchísimas gracias, Franci. Efectivamente, de pronto esas son las exigencias según el manual. Se adopta el manual para la gestión de los residuos hospitalarios. Me gustaría tal vez aprovechar este espacio para responder la pregunta de Mauricio Prieto, que nos pregunta sobre una generación de reactivos químicos que tienen unos olores bastante fuertes. Aunque me hace varias preguntas, es importante conocer, pues nosotros que somos los que prestamos el servicio de salud, por así decirlo, si ustedes prestan el servicio de salud, conocen específicamente los reactivos que utilizan y cómo los utilizan y para qué los utilizan. Esas son condiciones que se deben tener en cuenta cuando yo genero el PGIR o inicial de las actividades que yo voy a prestar. En ese orden de ideas, pues voy a tener una hoja de seguridad que me va a indicar las condiciones de almacenamiento, condiciones de peligrosidad, cómo se debe etiquetar y cómo se debe rotular esta sustancia.
Sacando esta información de acá, yo voy a tomar las medidas pertinentes para generar el almacenamiento correspondiente de este y evitar cualquier reacción o cualquier como actividad no esperada, o debemos contemplarlo siempre en el almacenamiento. No hay una forma específica de rotular, digamos que no hay un formato. Esto que está acá en la pantalla, lo que usted, el manual para la gestión de los residuos hospitalarios. Entonces se sugiere siempre esto, que es importante que al menos el rótulo lleve la siguiente información: nombre del residuo, naturaleza del residuo, que lo podemos identificar con los códigos de Naciones Unidas, como el ejemplo que tenemos ahí, que sería un elemento corrosivo, características de peligrosidad, datos generales del generador y cantidades entregadas. Si lo ven necesario, también pueden estipular la empresa que lo transporta. En este concepto, haberle dado respuesta a Mauricio Prieto. Aportando la aclaración que había realizado mi compañero, también hay que tener en cuenta el grado de descomposición o los requerimientos con respecto al grado de composición que tienen los materiales, o bueno, en este caso los residuos. ¿Por qué debemos tenerlo en cuenta? Porque dependiendo de su grado de descomposición, vamos a tener que utilizar elementos como sistemas de refrigeración para mantenerlos en unas condiciones adecuadas y que estos no se alteren de una forma más rápida antes de disponerlas, y evitemos en muchos de los casos estos olores ofensivos que se pueden presentar no solo con las personas encargadas de disponer los residuos, sino también las personas que interactúan en los centros donde se generan. O sea, hay que tener muy en claro el grado de descomposición y si esto requiere o no un sistema de enfriamiento para mantener sus características químicas y que no genere ningún tipo de olor ofensivo, si llega a ser el caso. En el caso del almacenamiento, pues debemos tener en cuenta todas las características puntuales que hemos venido mencionando. De hecho, muy importante, una de las características que nos mencionaba Catherine es esta, el grado de descomposición. Entonces yo debería tener dentro de mi zona de almacenamiento, si genero este tipo de residuo, una zona fría o un cuarto frío donde asegure que no va a suceder. Mientras viene mi transportador, me recoge mi residuo bajo estas mismas condiciones. Entonces, dando un recorrido rápido, ¿qué debería tener yo en mi cuarto de almacenamiento? Paredes de fácil limpieza. Debería, importante, separar con barreras físicas los tipos de residuos. En mi centro de generación, yo puedo tener diferentes tipos de residuos y lo ideal no es tenerlos en el mismo punto de almacenamiento, es decir, yo genero aprovechables, genero residuos orgánicos, ordinarios y peligrosos, separémoslos con barreras físicas en su almacenamiento. Bueno, ahora teniendo en cuenta el almacenamiento, nosotros normalmente como generadores y como gestores debemos tener en cuenta una herramienta, o normalmente utilizamos una herramienta muy importante para nosotros, que es la matriz de compatibilidad. La matriz de compatibilidad es una guía o una herramienta que nos ayuda a identificar cómo debe ser el adecuado almacenamiento de los residuos químicos. Teniendo en cuenta sus características de estabilidad, de sus características explosivas, gaseosas, inflamables, oxidantes, tóxicas, corrosivas y reactivas. Esa información la vamos a encontrar de acuerdo a las fichas de seguridad de cada uno de los compuestos químicos que manejamos o de las mezclas que también normalmente se generan. Normalmente la técnica que se utiliza para la implementación de esta matriz es la técnica del semáforo, donde se utilizan, como ya se nombra normalmente, o la convención de colores que tiene estandarizada los semáforos, que es roja, amarilla y verde. Las sustancias que se presentan en la parte roja son sustancias que al interactuar una con la otra no se pueden almacenar de acuerdo a sus condiciones químicas, o sea, está restringido, no se puede hacer. Cuando dos sustancias, por ejemplo, con unas características tóxicas y corrosivas, se encuentran en una casilla amarilla, quiere decir que se pueden almacenar teniendo ciertas restricciones o teniendo ciertas condiciones para su almacenamiento una junto a la otra. Y verde es que son de libre interacción, no generan ningún riesgo.
Todo esto es para mitigar o minimizar los riesgos asociados al almacenamiento de los residuos químicos generados en nuestros centros de salud o en cualquier centro que genere residuos químicos con características especiales. Listo, continuamos hablando de las obligaciones del decreto 351 como generador. Como generador, pues inicialmente yo debería tener un plan de gestión integral de residuos que genero. Dentro de este plan integral debería tener también mi plan de contingencia. Si bien es claro, tengo que definir las rutas, el tipo de residuo, tener sus fichas, identificarlos. También debería prever cualquier tipo de incidente, lo cual pues se identifican pues las acciones a tratar en el plan de contingencia. Importante es que como generadores capacitemos al personal, no solo el que hace la ruta de recolección, no solo al personal de servicios generales que nos apoya con esas rutas, sino que también capacitemos a las personas en general, desde la persona pues que utiliza la lanceta, que utiliza el bisturí, el bajalenguas, para que tengamos claro la segregación, la separación desde la fuente, para que tanto en el almacenamiento como en la disposición tengamos el camino ideal, ¿no? Si desde el principio lo separamos, lo clasificamos de la manera correcta, digamos que la línea debería seguir directa para la adecuada disposición. También importante suministrar las hojas de seguridad. Como generador tengo la obligación de conocer qué residuos estoy generando, valga la redundancia, en mi operación, y debería suministrar tanto al transportador como a la entidad que los trata las hojas de seguridad de mis residuos, es decir, la obligación es mía como generador. Bueno, con respecto a las obligaciones del transportador, cabe recalcar que se debe contar con un personal capacitado y entrenado para los procedimientos operativos, no solo normalizados, sino también en un ambiente de contingencia, en una situación no normal. Debemos dar cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los elementos de protección personal, los procedimientos que se deben llevar a cabo. Se debe transportar residuos debidamente rotulados y clasificados. Adicional a esto, se debe entregar a la persona que nos entrega los residuos, en este caso al generador, un manifiesto con la cantidad y tipo de residuos generados. Este va a ser el certificado de la cantidad que nosotros recibimos. Es un pequeño inventario que avala lo que ustedes nos están entregando y que va a ser finalmente lo que nosotros les vamos a certificar, lo que normalmente se les va a certificar como dispuesto y tratado. Y adicional, finalmente, deben dar cumplimiento pues a la normativa nacional con respecto al tratamiento, con respecto al transporte de los residuos peligrosos. Perfecto, muchas gracias. Vale, por último y no menos importante, tal vez las obligaciones del el gestor. Aunque no está, quiero aclarar que no están todas, pero pues las más importantes y significativas. Por ejemplo, la obtención de las licencias y permisos ambientales, tanto de seguridad y salud también, para poder trabajar y darle gestión a este tipo de residuos. Es muy importante que esta actividad se les pueda hacer seguimientos. En este orden de idea, pues ustedes como generadores pueden en cualquier momento hacerle seguimiento a los posibles gestores. Expedir al generador un certificado. Es importante, mi compañera, que estos certificados de tratamiento y disposición final se conserven en un lapsus al menos de 5 años. Es lo que recomienda la normatividad. Y bueno, tomar las medidas de carácter preventivo, esto con el tema de capacitaciones o en el caso de los planes de contingencias que deben ser articulados en toda la cadena de producción. Tanto el generador, el transportador y el gestor deben tener planes de contingencias para evitar cualquier tipo de emergencia o sanciones en el caso de que se pueda generar una actividad o un suceso no inesperado. Por último, pues cumplir con todas las normatividades de seguridad y salud en el trabajo, dado que pues tenemos mucho personal expuesto a este tipo de peligrosidades. Entonces, por ende, esas serían como las obligaciones del gestor.
Perfecto, muchas gracias, compañeros. Se va a habilitar el espacio de preguntas y respuestas. Veo que siguen muy activos, muy partícipes en nuestro chat, cosa que nos agrada bastante. Aprovecho también para informarles que esta presentación va a ser compartida por correo electrónico. Se les estará compartiendo al correo electrónico por el medio del cual se inscribieron. Listo, también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla. Listo. Bueno, iniciamos con nuestras preguntas y respuestas. Acá tenemos unas preguntas pues muy interesantes que dicen, de acuerdo a la respuesta que dio la ingeniera en cuanto a las amalgamas, ¿cuáles serían las características del contenedor del desecho si se categoriza y si se categoriza como metal pesado? Listo, como les venía comentando, lo que yo debo evitar es el contacto entre la persona que lo genera, lo transporta y lo trata y el residuo. Entonces, ¿en qué viene la amalgama? Por ejemplo, el mercurio viene en termómetros, el termómetro viene en vidrio, se me convierte en un residuo, pues que de una manera muy fácil se puede romper y convertirse en un cortopunzante. Entonces debería almacenarlo para transportarlo en un envase rígido. No sé si lo resuelve. ¿Tenemos alguna duda sobre la respuesta o continuamos con otra ya? Perfecto. Continuamos con otra. Aquí nos dice Elizabeth Arenas. Buen día Elizabeth. En un hospital debo tener todos los recipientes con tapa pedal, es decir, ordinarios, reciclables o solamente los peligrosos. Buenas tardes, sí, claro. Hay que aclarar que debemos contemplar las condiciones de la operación. Si yo tengo una caneca de material aprovechable en la misma área o en el mismo área donde se generan residuos peligrosos, pues debo evitar a toda costa que este material aprovechable se contamine de los residuos peligrosos. Entonces, en ese orden de ideas, sí deberíamos tener estas canecas con pedal o con mecanismos que eviten la contaminación de este material, ¿cierto? Sin embargo, pues en áreas, digamos, áreas comunes, pues no es tan obligatorio, pero son más conceptos desde la operación. Hay que conocer el diagnóstico inicial y a partir de ahí proponer medidas para evitar y disminuir todos estos riesgos ambientales. Perfecto, muchas gracias Andrés. Acá tenemos otra preguntita, Luisa Correa, dice, en el caso de los residuos de un matadero, ¿estos residuos se podrían caracterizar como biosanitarios hospitalarios? Y si no es así, ¿en qué categoría entraría? Bueno, teniendo en cuenta que los mataderos generan residuos que normalmente son restos de cuerpos de seres vivos, estos se clasificarían como residuos anatomopatológicos, teniendo en cuenta sus características, no como biosanitarios, debido a que estos son con interacción con fluidos, pero no son compuestos totalmente de restos. Entonces se trabajaría como residuos anatomopatológicos por sus características. Bien, apoyando a Catherine, hemos venido hablando mucho de residuos hospitalarios y es por lo común de encontrar residuos biológicos o infecciosos en los hospitales, ¿cierto? Pero pues en este caso, para un residuo de una planta o un matadero, pues son residuos biológicos o infecciosos que pues están clasificados o como anatomopatológicos o como residuos de tipo animal, pero pues los residuos de tipo hospitalario son básicamente los que generan un hospital, que son biológicos e infecciosos. Pero entonces ahí es necesario abrirlos un poquito de acuerdo al generador. Perfecto, gracias Franci. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Brian Camilo Riaño. Buenas tardes, Brian. En una clínica que atiende fracturas y traumas constantemente, se retira material de osteosíntesis de los pacientes, pero no saben cómo gestionarlos. Nuestro gestor no nos da respuesta correcta. Los residuos de osteosíntesis pues es un residuo generado de una cirugía de los huesos, ¿no? Entonces todo, como lo hemos venido hablando y nos lo mencionaba Catarina hace poquito, todo residuo que esté contaminado, que tenga contacto con los fluidos, es decir, el residuo que yo utilizo en la cirugía, como las gasas, como el bisturí, como la lanceta, son considerados residuos de tipo peligroso.
Ahora bien, no todo el material de una cirugía de los huesos, en este caso el de osteosíntesis, es un residuo peligroso, ¿no? Dentro de esta cirugía se utilizan diferentes tipos de elementos que básicamente puedo utilizar después de una esterilización adecuada, de acuerdo pues ya al procedimiento del hospital, pero todo residuo contaminado con un fluido se me convierte en un residuo biosanitario. Si tiene componente de características provenientes pues, de un cuerpo vivo, se me convierte en anatomopatológico. Entonces es importante recordar que independientemente del tipo de cirugía, es sí, un residuo peligroso. Gracias, Francia. Aquí tenemos una pregunta de John Sánchez. Yo creo que abarcamos también muchos compañeros pues, que hacen partícipes de las droguerías, y dice: en droguerías debemos separar los vidrios en un guardián y aparte en otro guardián las agujas, ya que es algo que nos exige la Secretaría de Salud. Sí, vale. De pronto ahí entra un poco en contexto de lo que conocemos como guardián. Tal vez nos asociamos a la idea que el guardián debe ser redondo y es muy específico para este tipo de agujas, por ejemplo, que es lo que más depositamos en estos. Sin embargo, pues los recipientes de fármacos es vidrio contaminado con elementos tóxicos que contenían este material, pues el guardián para esto podría ser en este caso una caneca que corresponda a la peligrosidad, que no genere ninguna reacción entre estos, perdón, y que pues obviamente evite o facilite la manipulación del vidrio, en este caso contaminado. Sí es recomendable que si tenemos agujas, lo pongamos totalmente aparte de los vidrios, y si tenemos otro elemento cortopunzante, pues también tengamos un recipiente totalmente aparte. Muchas gracias, Andrés. Aquí tenemos una pregunta por parte de Diana Pérez. Nos dice: ¿cuánto es el tiempo de almacenamiento que pueden estar los residuos hospitalarios en un consultorio? Nos dice que genera máximo 1 o 2 kilos al mes aproximadamente. Bueno, Diana, dando respuesta a tu inquietud, los residuos, dependiendo de sus características, se les da un tiempo de almacenamiento. Para los residuos de tipo químico, que normalmente se generan en algunos consultorios, es máximo 1 año, y para los biosanitarios sería aproximadamente 1 mes. Perfecto, muchísimas gracias, compañeros. Con este espacio de preguntas y respuestas damos finalización a nuestro webinar. Como les comentaba al inicio, espero que haya sido y sea en esos espacios que se abren por parte del Grupo Ática, espacios enriquecedores, ¿no? Espacios que ustedes aprovechen mucho para aclarar sus inquietudes y cuenten con su gestor aliado, ¿no? Como lo es Grupo Ática. Aprovecho también el espacio para dejarles a ustedes una encuesta, se va a dejar en el chat, ¿sí? Quisiéramos saber qué otros temas les gustaría que se hablaran, de qué otros temas les gustaría que hicieran webinars, ¿sí? Nos interesa mucho estar ahí muy pendientes de todas esas inquietudes que se vayan a ir presentando, ¿no? Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su participación. Y Camilo, agradecerles. De hecho, estos espacios son muy productivos para todos, tanto generador como transportador y gestor. Desde Ecología y Entorno, siempre estamos muy atentos a sus dudas e inquietudes. Nosotros estamos aquí pues para atenderlos y apoyarlos de la mejor manera, trabajar de la mano con la ardua tarea que es la disposición de residuos peligrosos. Entonces, pues agradecemos muchísimo la participación y esperamos que se repitan los espacios. Ok, no, muchísimas gracias también por la invitación. Siempre es muy bueno compartir con todos los generadores de este tipo de residuos. Pues yo sé que hay muchas dudas, pero pues espero nos la puedan hacer llegar a su tiempo. Podemos darle respuesta a todos. Muchísimas gracias por la participación. Bueno, y finalmente quisiera agradecerles por permitirse este espacio para aprender, para regalarnos sus inquietudes, porque finalmente ellas también nos ayudan a ir enriqueciendo nuestros conocimientos, y sobre todo pues que estén interesados en temas tan importantes como la gestión de residuos hospitalarios, que normalmente no es un tema tan cotidiano.
de nuevo. Los invitamos a estar muy activos en nuestras redes sociales. De hecho, el webinar para el día de mañana, como se dijo, está para nuestros clientes activos. Entonces, de igual manera, los que se vayan sacando para nuestro público, se van a ir generando por medio de nuestras redes sociales. Entonces, los invitamos a que estén por ahí de pronto muy activos, muy activos para seguir generando esos espacios. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego.